Entonces, el logro de aprendizaje de esta sesión es el siguiente. Primero vamos a ver la clasificación de las hortalizas en función a la cantidad de carbohidratos presentes en ellas. Entonces, según este criterio, las hortalizas se clasifican en 4 grupos. Y el segundo logro de aprendizaje que necesitamos es relacionar la bioquímica para poder describir a las hortalizas. Por ejemplo, en los conceptos de alteración y contenido o composición química de las hortalizas. Y entonces tenemos 2 objetivos para hoy. 2 logros. El contenido de la sesión de hoy es así. Primero vamos a ver una definición de las hortalizas. Vamos a ver los componentes químicos que están presentes en las hortalizas. Vamos a hablar un poco de los cambios químicos que se dan en las hortalizas. Luego vamos a ver la clasificación a la cual habíamos mencionado al inicio. Y vamos a dar una introducción a las hortalizas aromáticas. En la siguiente clase vamos a hablar de hortalizas de tierra y terminamos el tema de hortalizas aromáticas. Entonces, 5 partes que tiene nuestra sesión de hoy. Empecemos con las definiciones. Ante todo, para los que están atentos, ya sea que estén almorzando o estén en alguna otra actividad, quiero que se den cuenta de un detalle que he puesto deliberadamente aquí. Alguien que sea observador y me diga cuál es ese detalle. La fresa. ¿Aromáticos? No. Profe, ¿se refiere a la imagen o a lo escrito? De preferencia el escrito. La imagen todavía no la miren. Ah, Solo a la ya, parte componentes escrita. químicos. Verduras. ¿Componentes químicos de las verduras? ¿Aromático? No, ¿Aromático? no. Y ahí no todos son hortalizas. Miren que aquí aparece componentes químicos Definición. de las verduras. Pero aquí dice cambios químicos en las hortalizas. ¿Son lo mismo? No, profe, No, no, díganos no. la diferencia. No, ¿Cuál es la profesor. diferencia? Uno es de huerto y el otro es una parte de la planta. Ya, ¿cuál sería de huerto y cuál sería parte de la planta? En este caso, hortalizas son de huerto y las verduras son parte de la planta. Ujú. Muy bien. ¿Es así? La definición que tiene el autor es que hortaliza es toda verdura y planta comestible que se cultiva en el huerto. Pero en el desarrollo del libro, y según otros autores también, pueden asumirse como sinónimos. Y entonces, por esa parte, aparece en algunas partes del libro, de frente se le menciona a las hortalizas como verdura. Igualito va a ser cuando hablemos de fruta y fruto, que no ¿No son lo son mismo, lo mismo. profe? No, fruta y fruto. La diferencia es un poco sutil, ¿ya? Pero lo vamos a ver en el proceso. Profe, Justamente hoy díganos día la vamos a ver. diferencia de nuevo de hortaliza y verdura, por favor. Ya. Mira, la definición de Teresa Blanco es que hortaliza es toda verdura y planta comestible que se cultiva en el huerto. Es la definición que da. Ahora también vamos a ver la definición que da la FAO, para que pueda quedar más explícito este tema. Primero vamos a empezar con la definición. Según la FAO, mírenme, esto es lo interesante lo bonito de este tema es que diversos autores dan diversas definiciones. A veces puede parecer confuso, pero nos ayuda a ver que una definición no es cerrada en sí misma. Según la FAO, los alimentos denominados hortalizas o verduras son los siguientes. Por un lado, frutas, hojas, raíces, inclusive tallos y flores. Entonces aquí hay una
Clasificación. Por un lado tenemos a las frutas, que le llama así la FAO, que en realidad debió llamarle, pues bueno, que según otros autores se conoce como frutos. Entonces, anticipémonos al tema de frutas que nos toca la semana número 7, si no me equivoco. Vayamos a ver qué es una fruta y qué es un fruto. ¿Cuál sería una diferencia entre fruta y fruto? El dulzor, la cantidad de azúcar que tenga. Correcto. Esa es la principal diferencia entre frutas y fruto. Mientras que los frutos son todos aquellos compuestos que nacen a partir de la infloración de una planta. Las frutas, técnicamente hablando, son generalmente dulces. Hay algunas excepciones que son dos o tres, pero generalmente son de- de sabor dulce. Muy bien, entonces tenemos dentro de las hortalizas o verduras a a los frutos, tenemos a las hojas, tenemos a las raíces, tenemos a los tallos y a las flores. Entonces vamos a ver parte por parte. Y ahora miren, ¿no? Muchas de estas plantas, o sea que, como dice también Teresa Blanco, a las hortalizas se les llama también verduras y también se les llama plantas. Muchas de estas plantas de las que se toman estas partes comestibles no tienen relación botánica entre sí. Sin embargo, y aquí viene lo importante, hortaliza es un vocablo útil en nutrición y en terminología doméstica. Por esta razón es mejor llamarle hortaliza que verdura, por una cuestión técnica. Lo que es más conocido en el ámbito de la nutrición, llamarle hortaliza. Vamos a ver esta parte para que pueda leer. Ya. En los países en desarrollo, casi todos los tipos de hortalizas se consumen poco después de su cosecha. A diferencia de los cereales, los tubérculos, las raíces, las legumbres y nueces que se almacenan por largos periodos prolongados, con unas pocas excepciones como el zapallo y las calabazas. ¿Por qué creen que en nuestro país, por ejemplo, y en otros países en desarrollo, la mayoría de hortalizas se consumen después de la cosecha? Para no maltratarlas. Mm, ya, puede ser, hay una razón, pero hay una razón superior a esa que tiene que ver con la industrialización de nuestro país. Hay un criterio que tiene la FAO y otras agencias de desarrollo que dice lo siguiente: mientras un país tenga más frigoríficos, es más desarrollado. ¿Para qué sirven los frigoríficos? Para poder almacenar alimentos perecibles por largo tiempo. Entonces, como en nuestro país no hay muchos frigoríficos a comparación de otros, las hortalizas son eh, rápidamente atacadas por diferentes factores y se pierden. Entonces, por esa razón, en nuestro país y en otros, como casi la mayoría en Latinoamérica, las hortalizas se consumen poco después de su cosecha. O sea, se cosecha, pasa por la cadena de distribución y se va al mercado al consumidor final. En otros países, la ruta es diferente. Eh, Se cosecha, se va al almacén y de ahí recién se distribuye, ya sea para el mercado de productos frescos o ya para los frigoríficos y ahí queda como reserva alimenticia para periodos en los que no va a haber cosecha. Entonces, este detalle es importante. En cambio, los cereales, tubérculos, eso sí se puede almacenar porque hay una diferencia, bueno, por la presencia de actividades de agua diferentes. Entonces, continúo.
Esto es triste, de verdad. Lo que dice la FAO es bien triste. Miren lo que menciona aquí. Las hortalizas rara vez son comidas de prestigio y en muy pocas sociedades, ojo, la FAO tengamos en cuenta que es una agencia de la ONU para todo el mundo y en muy pocas sociedades ocupan un lugar destacado en la lista de preferencias alimentarias. ¿Por qué creen que se da este fenómeno? Que es más sociocultural que nutricional. Profe, por el sabor. Claro, porque son feas. ¿Han visto toda la publicidad que tienen las caricaturas y los dibujos animados y las películas? En las que las hortalizas generalmente son productos no preferidos por los niños. Popeye, Popeye. Profe, y Popeye. Eso A es excepción de él. lo contrario. A excepción de él. Profesor, pero nosotros mismos inclusive, porque ya como castigo utilizamos las verduras, ¿sabes? Profe, y Box Bunny, profe, Muy también bien se dicho. zanahoria. Ya, sí, habrían dos excepciones, pero si se dan cuenta ustedes, la publicidad alimentaria ha privilegiado los productos azucarados y los productos condimentados por encima de las hortalizas. Entonces hay toda una campaña publicitaria que gasta millones de millones al año enfocándose en mostrar digamos así, el placer que puede dar, por ejemplo, una gaseosa o alimentos ricos en grasas. Y tienen un argumento central que es que las hortalizas, si bien son nutricionales y son buenas, pero no son ricas. Entonces, este fenómeno se ha dado sobre todo en los últimos 2 siglos, con con el auge de la industria alimentaria en el mundo. Entonces, por esa razón, las hortalizas no son comida de prestigio. Vamos a ver ahora, habíamos mostrado acá la papa, todo lo que son las hortalizas. Entonces vamos a utilizar ese criterio para clasificar. Las principales, el primer grupo de hortalizas proceden de las hojas. Aquí tenemos, por ejemplo, apio, calacón, espinaca. Los peciolos. Ese es el otro grupo. ¿Qué es un peciolo? Ni idea, profesor. Alguno de ustedes que sepa más o menos qué es un peciolo. Es una clase, recuerdo, clase de biología o de botánica. Es la unión que hay en la planta con el tallo. Correcto. Entre la planta, el tallo y las hojitas. Entonces, los peciolos, que son hortalizas, que son comestibles, son los principales. El apio, y acá está la definición que su compañera les dio. El rabillo que une la lámina de una hoja a su base foliar o al tallo. O sea, el peciolo sería esta parte de aquí. Vamos a agrandar para que se vea mejor. Este sería el peciolo, la unión entre hoja y tallo. También tenemos a los brotes. ¿Qué es un brote? Germinados. Generalmente se le conoce a los brotes como las flores, las pequeñas flores que tienen, por ejemplo, el brócoli y la alcachofa. Se le llaman brotes a este de aquí. También tenemos a los retoños, entre los cuales están los espárragos,
otra vez el apio, el brócoli, y aquí tenemos a los frutos verduras. Entonces, vamos a definir o diferenciar entre frutos verduras. Tenemos primero las bayas. Las bayas están consideradas el tomate, el ají y el rocoto. Tenemos a los provenientes de árboles como la palta, a cereales frescos como el maíz, o sea, el maíz choclo, a legumbres frescas como la vainita y la arvejita, y frutos verduras se considera en una excepción al tallo, a la caña de azúcar. Entonces, hay 5 tipos de frutos verduras. Las bayas, los que provienen de árboles, los cereales frescos, legumbres frescas y tallos. Ahora sí vamos a ver los componentes químicos de las verduras. Esto nos va a servir para poder hablar un poquito del tema de adulteración más adelante cuando estemos hablando de las hortalizas aromáticas. Entre los principales componentes de las verduras tenemos a 7 componentes. El principal es el agua. ¿Cuál es la actividad de agua de una hortaliza? Mayor. ¿Entre qué rango se encuentran? 0,98 y 95. Sí, correcto. Es bien elevado. Tiene bastante cantidad de agua. Está entre el 0,80 y 90%. Ahora, ¿por qué es importante conocer la actividad de agua o el agua disponible en una verdura? Por 2 temas muy importantes. Y esos son los siguientes. Por un lado, porque el agua está relacionado con el proceso de maduración y está relacionado con el proceso de deshidratación. Cuando una fruta es madura, ¿tiene más cantidad de agua o menos cantidad de agua? Más. Menos. Ujú. ¿Más o menos? A ver, piensen qué es lo que pasa. cuando- Profe, menos, profe, menos. profe, Menos, profe, menos. ¿a qué se refiere? ¿La fruta o hortalizas? Menos, profe. Menos. A todas las hortalizas. Todas las hortalizas. Piensen, por Ya. ejemplo, en un tomate. Un Profe, tomate. Sí, dime. bueno, cuando madura no es hortaliza, ¿no? Pero digo, cuando madura, qué sé yo, la pecana se seca bien, pues, ¿no? Y cuando madura otro fruto, como, qué sé yo, un tomate se hidrata, pues. Ya, entonces cuando está más maduro, ¿tiene más agua o menos agua? Depende, ¿verdad? ¿Qué les dice la lógica? No depende. Y esa característica menos va agua, para todas las frutas. Más Para todos agua, los pues. frutos. menos agua. ¿Menos agua? Menos agua. Claro, es lógico que tengan menos agua. Se ¿Por comienza qué? a Está arrugar todo algunas frutas. arrugado. Exacto. Menos agua. Porque cuando una fruta envejece, empieza a arrugarse, o sea, empieza a deshidratarse. Entonces, Giancarlo no estos come dos, verdura, creo. sí, probablemente. Estos dos procesos van de la mano. Mientras esto es mayor, o sea, a mayor madurez, hay mayor deshidratación. Y el color Al también, ¿no, punto profesor? que cuando envejece la fruta, ya se pierde la cantidad de agua que tiene el alimento, la hortaliza. Entonces, el primer componente, el agua, es el componente mayoritario. Segundo componente, las grasas. En general, todas las hortalizas tienen poquísima o casi nula cantidad de grasas. Ninguna de ellas tiene colesterol. Hay una hortaliza que tiene un contenido elevado. Bueno, hay como mínimo 2 que tienen contenido elevado de grasas. ¿Quiénes son esas hortalizas? Falta. Correcto, uno sería la palta y el otro. El otro no sé. La aceituna. Claro, muy bien, muy bien. El tercero son los carbohidratos. En general, en los
en este tipo de hortalizas, aquí no estamos considerando las hortalizas de tierra, ya no estamos considerando las hojas, los frutos, tallos, peciolos y brotes. En este grupo que estamos viendo hay poquísimo almidón, casi nada de azúcares, por eso casi ninguna es dulce. Mm, Y tenemos celulosa. Los carbohidratos que tienen estas hortalizas que hemos visto no son digeribles, no son nada digeribles. Y uno de los ejemplos principales de esto es la celulosa. Fibras. ¿Qué cosas son las fibras? Las fibras son estructuras químicas que pertenecen a a las hortalizas verduras y que no son digeribles. Dentro de ellas está la celulosa y otro tipo de fibras, como la lignina, el- la pectina. Entonces, este tipo de componentes no son digeribles. Profe, Sí, la fibra no es un carbohidrato, profe. claro. Justo ahorita vamos a ver, mira, ¿ver? Celulosa, celulosa. Hay dos tipos de fibra, profe. Exacto. Hay dos tipos de fibra, uno que es la soluble y otra que es la no soluble. Y ahorita lo vamos a ver. Ajá. Tenemos, primero, todas las fibras no son digeribles en el intestino. ¿Ya? Ninguna es digerible. Y justamente esta característica es la que hace que todas estas hortalizas sean muy buenas para el ser humano. Ahora, hay dos tipos de fibra. Por un lado tenemos la fibra soluble y la fibra no soluble. La fibra soluble es, por ejemplo, la pectina y algunas gomas. ¿Qué sucede con la fibra soluble? Se- no se procesa en el intestino delgado, pero sí se procesa a nivel del colon, lo cual hace que se incremente la cantidad eh, microbiana y hay una buena digestión final. En cambio, la fibra no soluble, esa ingresa y sale del cuerpo. Entonces, esta es una de las más importantes. Por ejemplo, esta fibra la tenemos en el salvado de trigo y eso hace que el bolo fecal del ser humano esté mejor formado, absorba agua y salga con mayor rapidez. Esta fibra permite que todo la digestión pueda acelerar un poco más del proceso natural, del proceso normal. Y eso hace que también haya una especie de limpieza dentro del sistema digestivo, a nivel de intestino delgado y sobre todo a nivel de intestino grueso. Por eso es importante esta presencia de fibras en las hortalizas verduras. El quinto componente serían las vitaminas y minerales. Fundamentalmente en este tipo de hortalizas están los carotenos. ¿Qué otro mineral habrá dentro de las verduras? Hay un mineral fundamental que está en todas las verduras de color verde. Profe, Ujú. los dos tipos de fibras ayudan a la digestión, ¿verdad? Sí, las dos. Ya, profe. Muy bien, entonces, hay un mineral que no lo he mencionado aquí porque va a aparecer acá. Hay un mineral bien conocido. ¿Fósforo? Magnesio. Magnesio, correcto, el magnesio. Ahora, ¿dónde está el magnesio? Aquí, Ah, claro. en la clorofila. Claro. El magnesio y la hemoglobina, estructuralmente hablando, tienen la misma estructura química. La única diferencia entre la clorofila y la hemoglobina es que la hemoglobina tiene un ion hierro y la clorofila tiene un ion magnesio. Entonces, dentro de los pigmentos están a ver, la clorofila, están el caroteno, por ejemplo, en el tomate, están las antocianinas y están las antosantinas. Entonces, vamos a hablar un poquito de griego. Las clorofilas
le otorgan un color verde a todas estas hortalizas. El caroteno, ¿en qué rango de colores está? Naranja, Naranja. amarillo y rojo. Ajá, todo el espectro de los colores cálidos, como los ajíes, por ejemplo, naranja, rojo, amarillo. No, amarillo no tanto, Amarillo no tanto, es más Profe, anaranjado y rojo. consulta. El caroteno es antioxidante, igual que las antocianinas y antoxantinas, ¿verdad? Sí. ¿Y Todos la estos tres, clorofila también es antioxidante? no. Ah, ya. El que cumple la función de antioxidantes son carotenos, antocianinas y antosantinas. Ah, ok. Y entonces, Gracias. ojo, el caroteno, todos los colores anaranjados y rojizos. La antocianina, ¿de qué color le provee a las verduras? Rojos. Violeta. Ya, ok. Él le da un espectro desde el morado, pasando por el violeta, hasta el color azul. Todos esos colores de esta gama. Y las antosantinas, ¿qué colores le dan a las verduras o Amarillo. hortalizas? Ahora sí, el amarillo recién está acá. Aquí está el color. Profe, pero también es blanco. Ah, Profe. y colores claros. Y colores claros. Ahora, colores, aquí falta uno para pasar a los fitoquímicos. Hay uno que tiene que ver con los colores transparentes o claros o blancos. ¿Cuál será ese pigmento que le da un color blanquecino a algunas hortalizas? Por ejemplo, con el nabo, el rabanito, que tiene un color muy claro, casi transparente en algunos casos, o como el pepino. ¿Clorina? No. En ese caso son las leucoantocianinas. Ya. Por ejemplo, si en el examen o en algún momento que ustedes necesiten recordar, les voy a dar una técnica. Antocianinas. Son prefijos griegos, profe. Exacto. Recuerden en la sangre que tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos. El glóbulo Leucocito. blanco, ¿cómo se llama? Claro, leucocito. Entonces ahí viene Bueno, por eso siempre apruebo mis exámenes por mi griego. correcto, muy bien. El griego siempre nos va a seguir porque es parte de la estructura de los nombres científicos. Entonces, leuco siempre les va a recordar el color blanco o transparente. ¿Ya? Entonces siempre hay que relacionar conceptos con otros conceptos. Ya. Entonces tenemos pigmentos y el último sería los fitoquímicos. Profe, ¿Qué? el leuco Sí. también está dentro de los antioxidantes, ¿no? Sí, también. Pero tiene menos poder. Quien tiene más poder aquí, entre estos de aquí, es caroteno y antocianinas. Aquí más poder. Ok, sigamos entonces. Ya, ¿qué cosa es un fitoquímico? Un compuesto formado por plantas. Correcto, son compuestos químicos sintetizados por la misma planta, ya sea para su alimentación, para reserva o para defensa. Lo interesante de los fitoquímicos es que no está del todo claro si algunos son benéficos o algunos son tóxicos, si son nutrientes esenciales
o si dan energía. Y entonces todavía está en estudio este tema de los fitoquímicos. Entonces, no hay certeza hasta ahora en general si son nutrientes esenciales o si son energéticos. Dentro de los principales fitoquímicos que tienen las hortalizas están los monoterpenos, los ácidos fíticos y las saponinas. De estos tres ejemplos, ¿cuál es el más conocido para ustedes? Primero, que es bien conocido. Saponina, profe, por la sangre. Muy bien. ¿Dónde se encuentra la saponina? Legumbres, lenteja. No. No. Quinoa, frijol, profe. Quinoa, en la quinoa. Está en la quinoa. Productos verdes. No, está en la quinoa. En la quinoa. Entonces, es ese sabor que es un fitoquímico que le da un sabor feo a la quinoa y por eso tiene que lavarse y escarificarse para eliminar la saponina. En la soya también hay, profesor. Sí, pero en menor cantidad. En menor cantidad. En la quinoa es donde abunda esto. Y por eso Profe, se han hecho en las investigaciones. legumbres está, pero en poca cantidad. En poquísima, o sea que no es perceptible para el gusto. En cambio, en la quinoa, si tú no has hecho el lavado del grano, es horroroso, es feo su sabor. Es por eso que cuando le echas a la quinoa leche se corta. Podría ser una interacción entre la saponina y las proteínas, la estructura cuaternaria de la leche. Podría ser. Pero más la saponina va por el sabor, o sea, tiene un sabor bien feo. No tanto por su pH. Profe, ¿y el frijol tiene más sapomina que las legumbres normales? No, tiene poquísimo. La cantidad no la tengo en mente, pero es poquísimo, o sea, es no significativo. Ah, ya, profe, chévere. Ya, justo de eso vamos a ver ahora Exacto. en tema de grasas. Por ejemplo, aquí hemos dicho que las hortalizas no tienen grasa, o tienen poca grasa. En realidad sí tienen. Y miren, aquí ya hemos visto los 7 componentes. Antes de pasar a estos dos, ¿qué componente químico creen que falta aquí? Uno importantísimo. ¿Vitaminas, profe? Vitaminas ya está, acá están las vitaminas. Ya está. ¿Oligoelementos? Ah, minerales. Antioxidantes. Antioxidantes están acá. Antioxidantes. Aquí están los antioxidantes. Hay uno que es importantísimo y que lo hemos visto hace Proteína. Claro, las proteínas. Miren, no están las proteínas acá, ¿ve? Pues es que no tienen mucho, profe. Exacto, no tienen mucho, Justamente no pero sí figura tienen. mucho que tienen. Exacto, o sea, como no figura, no es significativa su presencia, pero sí hay. Ahora vamos por el ácido fítico. ¿Dónde creen que está el ácido fítico que forma los fitatos? En la avena, profe. Muy bien. 20. Por esa razón, no se cocina avena con leche jamás. Nunca se va a servir avena con leche. ¿Por qué? Porque el ácido fítico reacciona con el calcio de la leche y forma fitatos de calcio. Entonces, si a ustedes les gusta consumir avena y leche, lo que tendrían que hacer es echar la leche cuando ya la avena ya ha estado hervida. De esa manera no hay una reacción entre el ácido fítico y el calcio de la leche. Profesor, tengo una consulta. Profesor, pero Tiene que igual ver está con agua caliente, ¿no? Claro, el tema de los ácidos fíticos es el tiempo de cocción. O sea, si tú le echas la leche cuando está fría a la avena y dejas que los dos hiervan, definitivamente se va a hacer se va a volver fitatos capturando el calcio de la leche. Entonces lo que tendría que hacerse es esperar un poco a que la temperatura baje y recién añadir la leche. Esa es la forma de prevenir que se formen estas sales. Profe, tengo una pregunta. Y he escuchado de la espirulina, que es esto, bueno, de las algas, creo, ¿no? Ujú. Estoy viendo su valor nutricional, puchi, por 100 gramos hasta que da buenas cantidades, pues, ¿no? De proteína también, 57. ¿Qué tal? ¿Esos son hortaliza, alga? ¿Cómo se le considera y qué tan bueno es, pues? Ya, eso lo vamos a ver al final. Exacto, cuando vamos a ver, por ejemplo, los yuyos. Hay diferentes tipos de algas
y vamos a ver que tiene una elevadísima cantidad de proteínas. Pero el problema con las proteínas de origen vegetal es que su biodisponibilidad es menor en relación a la biodisponibilidad de las proteínas de origen animal. O sea que Entonces, esos 57 gramos que indica acá en Google, profe, de proteína, que no los vamos a absorber todos. ¿Cuántos más o menos? exacto, no se absorbe todo. Pero ¿Cuántos más o menos se absorbería? eso va a depender de la cantidad de aminoácidos limitantes, que va a ser una de las prácticas que vamos a llevar en la siguiente Claro. semana. Por eso es importante también saber aminoácidos. Entonces, una vez que ya tengamos ustedes ya tienen la base de aminoácidos, ahora sí podemos ver el score químico, que es otro tema que vamos a hacer también. Muy bien, entonces hemos visto saponinas, que están en la quinoa, hemos visto los ácidos fíticos, que están en la avena, y los monoterpenos. ¿Dónde están los monoterpenos? Las grasas. Ya. No, estamos hablando de hortalizas. Pensemos en hortalizas. Ah, ya. Profe, según San Google, en las flores. Muy bien, está en las flores, hojas y tallos. Fundamentalmente se encuentra en las hojas. Sí. Ejemplos clásicos de los monoterpenos tenemos a la mentona, a la pulegona, al mentol, al limoneno. Por ejemplo, ustedes cuando cogen una hoja de menta y la aplastan sobre sus manos, sobre sus dedos, notan que sale un olor, una fragancia bien característica. O cuando la hierbabuena, para su chicharrón, la aplastan, sale también un olor característico. Este olor es debido a la presencia de monoterpenos. Y los monoterpenos se encuentran en las hojas de algunas verduras. Por ejemplo, en la hierba luisa, en el hinojo, en el anís, hay bastante, bueno, hay una presencia significativa de monoterpeno. Cuando una planta empieza a florear, la presencia de monoterpenos disminuye en las hojas para irse a las flores, que también hay una presencia significativa. Entonces, los fitoquímicos todavía no se sabe qué son o si sirven para nutrición o si sirven para proveer energía. Solo sabemos que son productos elaborados por las mismas plantas para cumplir diferentes funciones. Algunas de esas funciones son benéficas para el hombre y algunas son tóxicas para el hombre, como en el caso, por ejemplo, de la saponina. Profe, una pregunta, en todo caso, esas flores que producen aroma o olor agradable, Ujú. y también a la vez de ahí se produce el perfume. ¿No es así? Entonces el perfume tendría monoterpenos también. Exacto. El perfume elaborado de ¿Con qué flores son diferenciados? tiene monoterpeno. Exacto. Tiene monoterpeno. Y por eso es Mejor. carísimo. Más adelante vamos a ver cómo es que se extraen estos terpenos de las plantas, de algunas plantas. Muy bien, entonces hemos visto los 7 componentes fundamentales o principales de las hortalizas. Ahora vamos a ver cambios bioquímicos en las hortalizas. Miren ustedes esta foto horrorosa. Estamos hablando de frutas, ¿ya? Pero lo que yo quiero ver es que vean qué cosa está pasando aquí. Papaya, profe, para suavizar la carne. Ya, pero ¿qué ha pasado con esta fruta? O sea, Está madurando. Y hongos. Ya está hongueada, está... se pasó Ya de no maduro. solo está madura, ya está podrida. Algunas ya están podridas. Miren estos calabazas y cebollitas y ajos. Ya están maduros, profe. Ya Está maduro, están profe. contra maduros. Ya, Listo, esto se llama Inclusive le está haciendo raíz a la sobremaduración. cebolla.
ya pasó su tiempo de maduración y ya está viejito. Miren, ¿qué ha pasado con la cebolla? ¿Qué ha pasado en esta Está parte? retoñando ya. Exacto, ya el tiempo de vida de la cebolla ha pasado, o sea, el tiempo de vida comestible ha pasado y ya está empezando a dar sus brotes. Esta es una señal de que la verdura ya ha pasado su ciclo natural y ya está envejeciendo. Miren qué ha Pero sí es sucedido acá. comestible, ¿no? ¿No? Aún. Definitivamente es comestible, pero ya no tiene el mismo sabor. Una pregunta. Sí. Cuando a la cebolla le sale ese tallito por arriba, ¿todavía se puede comer o ya no? Se puede comer, pero no es recomendable por el sabor, que ya no es el mismo, y porque al emerger unas estructuras nuevas en la planta, pierde los componentes esenciales que tiene la cebolla. ¿Para qué? Para producir esta parte de aquí. Entonces, su sabor cambia su sabor. Pero sí, se puede comer, no hay problema. Es como cuando ustedes comen, o Ok. no sé si habrán comido papa con brotes. ¿Tocos? No, papa con brotes. Es una No, con papita sus que nadie la raíces. compra en el mercado y ya empieza a salirle de raíces. Profe, tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, Eh, chico. Déjeme preguntarle, señor, por favor. Ok. En las lentejas, he visto que en YouTube le dejan sacar su raicito y se lo comen con eso. Sí, Y en la sí, sí, sí. cebolla también hacemos eso. Veo que le ha salido su raíz. Lo pelo Ah, todo, lo ya, pico todo su raíz. ¿Sería lo mismo? ya. O sea, ¿tendría el mismo Muy, valor? muy buena pregunta. No, no es lo mismo. Porque, por un lado, el caso de la lenteja, que también se hace con frijol, se hace con payares, eso se llaman los famosos germinados. Germinados. Y el germinado sirve para desnaturalizar las proteínas que tienen estos granos, estos legumbres, y son legumbres secas. En este caso, no hay una proteína que tú quieras desnaturalizar en la cebolla para que te la puedas consumir en estas partecitas de acá. A lo más que vas a encontrar aquí van a ser algunos ácidos grasos esenciales, ácidos grasos no esenciales, algunos carbohidratos y algo relacionado con azufre, pero no más. En cambio, en la lenteja, en el frijol, en la soya, que tú hagas germinar, en las habas, en las alverjitas que hagas germinar, ahí sí vas a encontrar una elevada proporción de proteínas, pero desnaturalizadas. Profe, cuando Que, dice desestabilizadas, ¿a qué se refiere que le ha ocurrido a la proteína? ¿Que ha aumentado? ¿Se absorbe mejor? No, que se absorbe que la mejor porque ya está rota. claro, la estructura no es la misma. Ujú. O sea, para que aparezca un germinado, la misma lenteja hace una especie de autólisis o proteólisis de las proteínas que tiene almacenadas. Entonces, se activan algunas enzimas, rompen las proteínas y estas proteínas le sirven como alimento a la planta, a la lenteja, al grano, para empezar a brotar. Y en estos brotes se encuentran estas proteínas rotas, digamos, que ya no está en su cuarta o tercera estructura secundaria, sino llega hasta la segunda. Y por eso es más fácil absorber esas proteínas de estos germinados que consumirlos después de una cocción. Es más rápido y es mejor incluso. Y Por eso entonces con estos la germinados cebolla están no. caros. Profe, entonces con la cebolla no, porque tiene azufre, esos tallitos que dicen, ¿no? Exacto. O sea, Ah, en el caso de la cebolla, no encontrarías mucho, porque es simplemente Profe, una carbohidratos. pregunta. claro, claro. Entonces, ¿por qué una uva súper madura se podría comer y no una cebolla así? Una uva. Una uva, me Sí, dicen, pues ¿no? la uva si se madura demasiado se vuelve Claro. pasa, ¿no? En ese caso, lo que ha pasado es que los polisacáridos de las frutas, y en este caso estamos hablando de frutas, hace que se rompen, hay una autólisis también, y hace que su sabor se incremente y se mejore. En el caso de la cebolla no, porque no hay polisacáridos que se quiebran para incrementar su sabor. Esa es la diferencia con los frutos. O sea, un fruto También depende que del llega a azúcar un, que tiene, ¿no? claro, de los azúcares, sobre El todo nivel de de la azúcar que tiene, fructosa. ¿no? Porque he visto que, Sí, por ejemplo, yo he visto en frutos o, bueno, o verduras que son dulces, se mantienen, inclusive hasta se maduran y mantienen su sabor o a veces aumenta el sabor. sí, aumenta.
Por ejemplo, los A mayor dáctiles, maduración aumenta. Sí. el dáctil eh, más dulce es, inclusive. Cuando está más seco, más dulce todavía el dáctil. Dátil, no dáctil. Dátiles. ¿Cuál es eso? No te he Los escuchado. dátiles son, por ejemplo, los orejones. ¿Han visto los frutos secos como el guindón, Sí, las bien dulces. pasas, el durazno seco, el ciruelo seco? Estos productos secos tienen alto contenido dulce porque el agua disponible del fruto normal ya se ha eliminado. Entonces, por esa razón se incrementa Ah, el son sabor. deshidratados. Son deshidratados. Ujú. Otro detalle Profe, aquí. Sí, ¿y los brotes de la alfalfa en dónde se consideraría? los brotes de la alfalfa también se consideran como un alimento igual que la lenteja. Son muy buenos. Germinado. Sí, sus germinados también son buenas. Pero en este caso son las semillas de la alfalfa, no es la planta como tal, sino sus semillas, la que se germina y produce una cantidad no son proteínas, pero sí son algunos otros compuestos que son esenciales para el cuerpo, como ácidos grasos esenciales, etc. Profe, supongamos que ahí pongo un melocotón y una uva. La uva se va a volver pasa por la deshidratación, ¿no? Y el melocotón se va a podrir. ¿Por qué ocurre eso? No, el El melocotón, melocotón no se pudre, ¿no? orejón, no se puede. Cuando se ¿No? deshidrata, envejece, se vuelve ácido, se vuelve. No O se sea, si lo dejo ahí en mi mesa una uva y un melocotón así encerraditos. Ah, claro. No, A eso no, me es por No, deshidratación. no. Hay un proceso Es, tecnológico. es un proceso, solito no se Claro, hace. no es que Porque si si tú, tiene el agua se va a podrir, pues. si tú, si tú abandonas tu fruta, se va a quedar así. Claro. Claro, ¿qué piensan que se va a No, no es, separar solo? no, hay un proceso O de sea, sí, deshidratación. Muy bien, entonces, vuelvo al tema. Miren cómo ha quedado la estructura de la calabaza. ¿Qué ha pasado aquí? Lo voy a agrandar para que se vea mejor. ¿Qué pasó aquí? Miren, se arrugó. ha perdido agua. Ha perdido agua y se ha roto las paredes celulares de la hortaliza. Entonces, esto también tiene que ver con la deshidratación. Ahora aquí, ¿qué ha pasado en esta fruta? Ha perdido boro. Oxidación. Ya, ¿cómo se llama esa oxidación? Tiene un nombre. Pardeamiento. 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 ¿Qué tipo de Enzimático. pardeamiento? ¿Es enzimático o no enzimático? Enzimático. Enzimático. Muy bien, ese es un pardeamiento enzimático. Entonces, miren, desde su estado maduro hasta el estado ya en casi descomposición. Profe, pero no es por la ausencia de boro. Cuando el plátano pierde boro, cambia de color a negro. Es un No, por ejemplo, proceso cuando tú cortas de una manzana, maduración. has visto que se empieza a negrear. Sí, ve, pero eso Esto es cuando la porque cortas, mira, cada uno se corta. las, esto es porque Pero yo las he visto en frutas, un libro por ejemplo, de biología de la agraria, decía ya, eso, por la ausencia de boro, a veces el plátano pierde color a negro, se vuelve negro. mm, Pero lo habrá ahí sí visto no sabría decirte. de la planta misma o del fruto, porque en el fruto es el proceso natural de maduración. Pero Claro, si del es en la fruto. planta, pero si es en planta, ahí sí ya es distinto, por medio de los cultivos que se dan. Pero igual, cualquier plátano que cumpla su ciclo de vida comercial, siempre va a terminar así. Ahora, habría que ver si el añadido del boro reduce la Cual- presencia de esta coloración o la nula. Cualquier fruta Ese en ya- realidad. Claro, o sea, las frutas en general van a pasar un proceso de parteamiento por el tema de la maduración y el envejecimiento. Profesor, en el caso de la maduración, cuando es producida de forma artificial, hay Ujú. ciertas variantes en el proceso de maduración de un producto, bueno, en el caso de plátano, ¿no? Que utilizan, creo que, Ujú. carbón.
carbón. Se utiliza atmósferas de eteno. A ver, déjame recordar. Hay una eteno, etano, acetano. Hay un compuesto orgánico. Ahorita voy a recordar su nombre. eh, Se cierra en un compartimento en el cual ya no hay aire. Etanol, eteno. Es una acetona la que se añade a la cápsula y la maduración es más rápida. Te voy a acordar el nombre de este compuesto químico. ¿Carburo? No. Es un compuesto orgánico oxigenado. A ver, etano, eteno. Sí, según Google es el eteno o el etileno. El etileno, claro, es el etileno. Cuando se añade etileno a las frutas, hay que ver dos tipos de frutas, las climatéricas y las no climatéricas. Hay, por ejemplo, si tú le pones el etileno, que es un gas, a la naranja, jamás va a madurar, porque esta fruta no está sometida a los procesos de maduración por etileno. En cambio, si tú le pones etileno a una chirimoya verde, la chirimoya en unos días ya está bien madura, más rápido que lo normal, que el tiempo natural de maduración. Entonces, las frutas climatéricas son las que se someten a procesos de maduración artificial y se cambia la velocidad. Las otras no. Y el En el caso, mercado de frutas, profe, al plátano lo hacen remojar no me acuerdo cómo es este líquido, carburo creo, lo hacen remojar y a la naranja le pasan un líquido para que no se madure rápido, no se madure rápido y mantengan su color. no creo que sea el carburo porque el carburo apesta. Debe ser algo parecido. Ah, sí, los plátanos sí, el carburo lo remojan en ¿Así? carburo, sí, y así lo maduran, así lo venden, para todos los mercados. Así. Lo ponen en bolsas para que sude y ahí se muere rápido. Claro, ese es otro tipo, ¿no? de maduración, pero es un poco técnico. Pero también funciona. Full Eso del carburo, un día lo carburo, voy a tomar foto, profe, y te lo voy a pasar. sí, del carburo me parece alucinante, porque el carburo es un gas que cuando reacciona con agua emite un olor horrible. Sí, pero suda Sí, bastante el plátano profesor, o también. sea, mezclan, el tipo lo tienen en sólido, lo mezclan con el agua y le dan una enjuagada a todos los plátanos y los guardan. Y los tienen apilados a todo el plátano y solito empiezan a madurarse. Yo trabajé vendiendo plátanos, por eso lo digo. Claro. Ah, platanero. Oh, Y le mira, echaban esa es la primera vez que escucho ese tema. ¿No sabía, profe? No sabía ese tema. Es nuevo para mí. profe, y La calle, cuando aceleras o retienes su maduración, ¿cambia su valor nutricional o es el mismo? No, es el mismo. Es el mismo. O sea, no es significativo el cambio. Es el mismo. No hay un cambio radical entre cantidad de nutrientes o no. Porque al final Pero, lo que importa aquí es la cantidad de carbohidratos. Ya profesor, y sea, en el caso de la inocuidad del alimento, ¿qué tanto está relacionado con esos maduración artificial? es mejor. Porque se somete a condiciones de higiene. Y el etileno es un gas que no deja trazas en la fruta. O sea, no es un gas que deja residuos en la corteza de la cáscara, sino que lo pones y se expande y desaparece. Lo único que hace el etileno es activar las enzimas internas de las frutas para que éstas rompan las estructuras grandes y empiece la maduración, o sea, se acelere la maduración. Ese es el único efecto que hace el etileno. No más, o sea que es seguro y es inocuo. Y Profe, ¿y con los carburos? El carburo sí, me sorprende porque el carburo es un químico de uso industrial y no está dirigido al sector alimentario. Pues por eso hay cierto peligro de que pueda quedar algún compuesto. Profesor, disculpe, ¿podría Sí, repetir un poquito? Porque lo que pasa es que mi internet está un poco mal. ya, ya, ¿qué parte? ¿Qué parte te has perdido? Ay, antes de eso.
Ya decía que el Profesor, etileno, solo resume nada más para poder tratar nada más. O sea, que escucha ya, entrecortada. ya debe ser el internet, tu internet debe estar mal. Pero igual, si no se puede, el video, ahorita se está grabando. Ya, pero les estaba diciendo que el etileno es un gas que no deja residuos en las cáscaras de las frutas. Es un gas inocuo y es inerte, así que no hay ningún problema con toxicidad o con la inocuidad de la fruta. En cambio, el carburo, por ser un compuesto químico de uso industrial, o sea, se utiliza para soldadura, eh, no está autorizado ese uso para los alimentos. Entonces, por eso me sorprende que lo utilicen. Eh, Sin embargo, como la cáscara del plátano es gruesa y además no se consume, es probable que queden trazas de carburo y no pase nada, ¿no? Y es la única explicación que puedo ver ahí. Mientras un alimento esté con cáscara y la cáscara absorbe los químicos y se desecha la cáscara, no hay ningún problema. Entonces, de estas dos imágenes, bueno, de estas tres imágenes que hemos visto, mm, vamos a sacar una conclusión. Que todos estos cambios ocurren por dos razones. Uno, por presencia de microorganismos, que fundamentalmente son hongos, y otro por enzimas. Estos son agentes externos y estos son agentes internos, exógenos y endógenos. Entonces vamos a ver ahorita todos los procesos bioquímicos que ocurren en las hortalizas. El primero es la desnaturalización proteica y aquí está la proteína. Pero cuando hablamos de desnaturalización proteica y oxidación de lípidos, nos estamos refiriendo a la membrana celular de las hortalizas. Cuando pasa esto, tenemos este de aquí, este de acá. ¿Por qué hay estas especies de roturas en la corteza de una hortaliza? Porque ha habido una desnaturalización de la membrana celular. Recuerden la clase de bioquímica cuando hablamos de lípidos, les mostré la bicapa de la estructura celular y ahí habían lípidos y había proteínas. Cuando se rompen esas proteínas, empieza a haber esas especies de arrugas en las hortalizas muy maduras. También hay cambios estructurales en vitaminas hidrosolubles, por ejemplo el complejo B. O sea, cuando la fruta ya es muy madura, empieza a perderse lentamente las estructuras químicas de las vitaminas hidrosolubles. Y este es fundamental. Este es el más importante cambio, apareamiento enzimático, que ya habíamos visto arriba en una fotografía. Y el otro es el envejecimiento. Y finalmente está el cambio de textura gracias a estas señoras. Ojo, otra vez recuerden, y ya vamos a ir esta semana a ese tema. Cada vez que vean ustedes el sufijo asa, ya. Cada vez que vean el sufijo asa, estamos refiriéndonos a enzimas. Entonces, las pectinasas son enzimas propias de los hortalizas que cuando ya está sobremadura, actúa sobre las pectinas y por eso empieza a perder textura. Ustedes habrán visto, por ejemplo, un tomate fresco con un tomate muy maduro. El tomate muy maduro es muy blandito, ya no tiene dureza. O por ejemplo el apio. El apio fresco es turgente. En cambio el apio que está muy maduro ya no hay resistencia en el tallo. Entonces, ¿por qué se da esto? Por la acción de las pectinasas. Y esta acción es natural, no se puede revertir, pero sí se puede frenar. O sea, no se puede revertir la presencia de esto, pero sí se puede frenar. ¿Y cómo se frena? Con la presencia de frío. Por eso urge una necesidad en los países en vías de desarrollo de tener frigoríficos para hortalizas. Entonces, 5 cambios bioquímicos que ocurren en las hortalizas. Y ahora sí entramos a la clasificación
definitiva de las hortalizas, pero esta vez en función a cantidad de carbohidratos. Entonces vamos a ver que la clasificación se da en 4 grupos. Uno, los hortalizas que tienen hasta 5% de carbohidratos, o sea, bien bajito. Dentro de ellos están acelgas, hojas, el apio, el berro, la caigua, la col blanca, coliflor, parra, lechuga y pepino. Noten que estas de aquí, estas hortalizas, por tener baja cantidad de carbohidrato, ¿cuál sería el fin principal de estas hortalizas? ¿Para quién estaría recomendado? Diabéticos, A, personas más? con sobrepeso, obesidad. Muy a bien, personas, correcto. claro. Los que tienen sobrepeso y obesidad, estas hortalizas les caen a pelo. Ahora pasamos a las hortalizas que tienen entre 5 y 9. Y aquí tenemos al ají amarillo, la albahaca, alfalfa, berenjena, brócoli, cebolla china, col, culantro, espinaca y perejil. Ya está incrementando. O sea, acá es solo hasta 5 como máximo, entre 5 y 9. Ahora vamos a ver a las que tienen hasta 10%. Acá tenemos la col de Bruselas, betarraga, zanahoria, el ajo, la cebolla. Acá es hasta 15, no es hasta 10. Acá es hasta 15. Hasta 15%. Y ahí tenemos a los 4. Habas frescas, frijol verde, pajura y zapallo loche. Entonces hay 4 tipos de hortalizas en función a su cantidad de carbohidratos. Las que se cocinan, profe, quieren más. Profe, Sí, una consulta. Estoy viendo que la coliflor tiene menos carbohidratos que el brócoli y llevamos una pequeña lectura de dieta cetogénica y veía que en las dietas cetogénicas como que más usaban brócoli. ¿Por qué no usar coliflor que tiene menos cantidad de carbohidratos? ahora hay otro tema. El aporte de proteínas, bueno, Sí, también. Pero Lo que pasa esta fuente bibliográfica pertenece a la de Teresa Blanco. Estos datos de cantidad de carbohidratos hay que contrastarlos con la tabla de composición de alimentos peruanos de Collazos, porque dependiendo de los autores hay cierto cambio. Y note que de 5 a 9 no es tan grande la diferencia de carbohidratos. Justamente por eso hay un trabajo al final para ver esta cantidad de componentes químicos en las hortalizas. Lo que pasa, profesor, es que también las personas que hacen dieta cetogénica usan brócoli porque por el aporte de vitamina C y es una de las únicas maneras que pueden utilizar para conseguir también vitamina C, debido a que en dieta cetogénica no pueden consumir frutos. Entonces, ahí absorben, pues, inclusive también tiene un poco de magnesio, vitamina C y aporte un poco de carbohidratos. Por eso es que prefieren el brócoli que la coliflor. El brócoli es fuente, pues, fuente de Chévere, tío Can. Y finalmente vamos a pasar a una introducción de las hortalizas aromáticas. Para la siguiente semana terminar esta parte y continuar con las hortalizas de tierra. Ya. Ok. Para estas hortalizas aromáticas vamos a pensar un poquito. ¿A qué creen que llamamos hortalizas aromáticas? ¿A qué tipo de hortalizas? La que tienen aroma, profe. Por ejemplo. La albahaca. Hierbabuena. Hierbabuena, espinaca. Culantro, perejil, etc. Entonces, vamos a ver. Romero. Profe, ¿no son esos Romero. monoter? Había una clasificación en saponina y monoter. ¿Esos no son? Claro, las que tienen terpenos, por ejemplo, Ahí está, son terpeno, estas, terpeno. estas, Monoterpeno, ¿no?
Esas son las No, no, aromáticas. esas son las aromáticas. Mientras una hortaliza tenga una cantidad significativa de terpenos, ya es aromática. Y no solo eso, ¿no? Sino también hay otros componentes. Entonces, vamos a ver el tema de prevención de adulteración. Y esto es bien, bien interesante. Vamos a empezar con el primer criterio de... Ya, primero, este tipo de hortalizas tiene un objetivo preciso y casi único, que es dar sabor, olor y vista. Fundamentalmente, acentúan sabor o acentúan el olor de de una comida, de un alimento. Ese es su objetivo central de este tipo de hortalizas. Nada más. Cumple ese objetivo y es desechado. No forma parte esencial de la dieta, del alimento o de la preparación. Otra característica de estas hortalizas es que se da en mínimas cantidades. Es poco lo que se añade para que pueda dar sabor y olor. Y ahora sí, vamos a ver este tema de la adulteración que es bacán. Y luego les voy a explicar por qué es tan interesante prevenir la adulteración en hortalizas aromáticas. En algunos casos se añade almidón al, a las hortalizas aromáticas secas y molidas. ¿Por qué se añade almidón? Porque este tipo de hortalizas es caro. Entonces, para incrementar el volumen en una molienda, se añade almidón. ¿Cómo detectaríamos presencia de almidón en, en hortalizas aromáticas molidas? Reacción de Lugol. Prueba de Molish. Lugol. Basta el Lugol. Ujú. ¿Cómo actúa el Lugol? Como un identificador cualitativo de almidón o de carbohidrato. Correcto. ¿Cuál es el mecanismo bioquímico del Lugol en el almidón? Eso ya ustedes lo saben. Darle una coloración negruzca. Ese es el resultado. Pero ¿cómo es que cuando tú añades Lugol al almidón se convierte, hay este cambio de color? ¿Qué sucede? Para detectar A es. nivel bioquímico. ¿Se añaden las membranas de los carbohidratos? ¿Algo así? Aparece el celular, cambia de color. No. Entonces no sé, profe. Oh, pero sí hemos visto en la semana número 3. Disculpe. ¿Qué es lo que pasa? El almidón tiene dos estructuras, la amilosa y la amilopectina. ¿Cuál de ellas dos es una forma de hélice? ¿Amilosa o amilopectina? Pectina. Y dos naranjas. Amilopectina. La amilosa. La amilosa, al ser una estructura polisacárida en forma de hélice, el yodo del yogur se queda retenido en esas estructuras helicoidales. Al quedarse retenido, la luz ya no pasa de forma normal, sino que se refleja. Y por esta razón cambia el color. Hay una presencia de un color violeta. Es por esa razón que hay un cambio cuando hay presencia de almidón. Ahora, el aceite volátil también se llama aceite esencial. Aceites esenciales o aceites volátiles. ¿Cómo obtenemos aceite esencial de las plantas? Hay un método bien fácil y barato que se llama destilación por arrastre de vapor. Entonces, ¿qué se hace en las plantas? Por ejemplo, ustedes quieren obtener aceite esencial de menta, entonces obtienen todas las hojas de menta de una planta y se las somete a destilación, o sea, se le pasa vapor eh, en en un sistema de destilación. Este Profe, ese vapor hicimos se el ciclo enfría. pasado. ¿Cómo? Ese Sí, experimento sí, hicimos el ciclo pasado con Ok. Colito. Acá la gente rompió, ven. Estuvo Ah, ensayo. Pero no llegamos a ver, profesor, totalmente porque se malogró. ¿De qué planta estaban sacando aceite esencial? Eucalipto. Eucalipto Eucalipto. vamos a sacar.
Y ahí no sacaron nada al final. No. Sí, sí ¿Qué llegamos, sacaron? pero uno se rompió el tubo, la probeta, el balón ese Ah, baloncito, no me acuerdo su el balón nombre. de destilación. Sí, sí, Pucha, se qué rompió triste la la hoja, vida. pero Ya. Bueno, este tema ¿Cómo es se bien llama? interesante, ¿ah? Ustedes podrían hacer incluso su tesis de este tema, aceites volátiles. No sé, pero se necesita grandes cantidades para unas gotitas. Exacto, se necesita, por ejemplo, yo hice mi tesis de muña y necesité como 6 sacos para sacar 20 mililitros de aceite esencial. Ala, 6 sacos. Sí, es bastante lo que se saca. ¿6 sacos? Sí, 6 sacos de... Claro, es que también la muña, recuerden que genera volumen, o sea, no es pues compacto. Entonces, hay Profe, que sacar ¿a los propósito de tallos. la muña? Sí, ¿Y para qué es buena la muña, profesor? Yo lo tomo, pero sin saber. Eso sí no lo he investigado, pero sin y ya, saber. Para mira, la la gastritis. muña tiene como mínimo dos funciones fundamentales. Por un lado, es un Digestivo. regulador estomacal, claro, digestivo, y por otro lado, previene la invasión de polillas en papa. O sea, por eso en la sierra, en los almacenes de papa, se pone hojas de muña y así se evita la infestación de polillas, otros parásitos. O sea, en términos más estrictos, la muña tiene un efecto antibacteriológico y antiparasitario. Entonces estaba bien. Ahora, este tema del aceite volátil, imaginemos, a ustedes les dan, em, generalmente estas hortalizas aromáticas no se expenden solamente frescos, sino también secos y molidos. Entonces, cuando ya está molido, es un poco difícil distinguir la presencia o la pureza del producto. Por esta razón, se utiliza esta prueba para ver si hay otros añadidos o se utiliza esta, porque generalmente se mezclan diferentes hortalizas para generar volumen. Entonces, cuando se extrae el aceite volátil y se analiza la cantidad de terpenos mediante cromatografía de gases, podemos ver si el contenido de la molienda es en efecto la planta que nos están diciendo o si hay mezcla de otras plantas. Para esto también sirve el aceite volátil. Y también tenemos las cenizas. ¿Qué son las cenizas? Químicamente hablando, por supuesto. Carbono. Ya, ¿qué más? Nitrógeno. Mm, Mm, Ya, mm, más o menos, más o menos. ¿Cómo se obtiene las cenizas, por ejemplo, de la carne o de una verdura? De una no, Estufa, fruta? profe, la estufa. quemando todo. Ajá. En la estufa. No, no es la estufa. No, es un... Ay, ¿cómo se llama eso? Empieza con M. Recuerden, eso tienen que saber. ¿M? Con M de Miguel. Una letrita más. La U. La U. Llega hasta 500 grados y se consume todo, se calcina. Combustión, profe. Mm, Claro, hay combustión, hay calcinación. ¿Y cómo se llama el equipito? Es uno chiquito. Sí. Y sí he visto en el laboratorio. Sí, sí tiene. 180. Se llama la mufla. Ay, está, ya me Ah, había olvidado, bro. Ya. Entonces, mofla, mofla. las cenizas son minerales obtenidas a través de una combustión en la mufla y un tratamiento posterior con ácido clorhídrico. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, algunas hortalizas tienen pues magnesio, eh, sílice y otros minerales propios de la, de la planta. Pero cuando hay adulteración, aparecen otro tipo de minerales. Entonces, estas pruebas sirven para detectar la presencia de adulteración en el comercio de
hortalizas. Y otra prueba que se utiliza para ver si hay adulteración es el análisis de fibra bruta. Habíamos mencionado hace un momento que la fibra son carbohidratos no digeribles. ¿Cómo se determina la fibra bruta? Por digestión ácida. Entonces se hace una digestión con ácido para romper las estructuras y se hace un pesado y luego se hace una calcinación. Entonces hay un método para determinar fibra bruta. Entonces, ¿para qué sirve este método? Porque hay mezclas de hierbas y cuando la fibra bruta es mayor o menor al contenido que debería tener, se sospecha de que ha habido alteración con otras hierbas. ¿Por qué hay tanta adulteración en el comercio de hortalizas aromáticas? Porque estas tienen un valor alto en el mercado. Entonces se hace lo que sea para incrementar el volumen y engañar al consumidor. Entonces, para evitar este tipo de adulteración existen diferentes pruebas, estas y otras más. Profesor, no dijo cuál era la composición de la ceniza. Son minerales, por ejemplo tenemos a ver, déjame recordar exactamente los minerales que aparecen en las cenizas. Está el magnesio, hay manganeso, en algunas ocasiones hay sílice, hay calcio, potasio, sodio. O sea, son los minerales que después de la calcinación, es decir, destruimos todos los biomoléculas, destruimos carbohidratos, destruimos lípidos y proteínas y quedan estos. Ahí encontramos también el azufre y encontramos el fósforo. O sea, ya como minerales sueltos. Al igual que en humanos cuando se hace la calcinación de un cuerpo. Ajá, así como se hace la cremación, que queda Cremación. simplemente polvo. Ajá, la Ajá. cremación es la alternativa al entierro tradicional. Entonces, un cuerpo que pasa por la cremación queda simplemente polvo, ¿no? Entonces, este polvo está constituido por calcio, por fósforo, por azufre y otros compuestos propios eh, del alimento, ¿no? Que ha sido sometido a la combustión. Ahora vamos a ver cuáles son las más consumidas en el mundo del mercado. Está en orden alfabético, si no me equivoco. Entonces empezamos con la albahaca, tenemos al anís verde, el apio también se le considera, las hojas de apio, el azafrán, la canela, el culantro, el clavo de olor y no el guión, que hace estas semanas de cuarentena fue, no sé si han visto la noticia del guión. Sí, sí. Ya, muy bien, Sí. vale, está bien. El laurel, la menta, por ejemplo. La menta y el orégano tienen alta cantidad de terpenos. Por eso sus olores y sabores característicos de estos dos. La nuez moscada que sirve para preparaciones culinarias. El orégano que se ha colado. Perejil. Por eso la nuez moscada también es hortaliza, no sabía. Es una semilla, ¿no? Sí, 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 Una sí. y se raspa y se cae así en Ajá, la comida, como una pimienta. exacto. La presentación es en polvo. Esto se añade en polvo a los alimentos. Y le da un sabor característico Sí, buenazo. a la comida. Y Sí, yo lo he muy hecho bueno. con la semilla y lo raspaba. Sí, 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 se raspa. Y esta nuez moscada es cara. Es carísima, miren. De todas estas, este es caro, este también, y este también es carísimo. Azafrán también Elevados, en pues. polvo lo he Sí, visto. en polvo también. Tenemos el orégano, el perejil, la pimienta, el romero y el tomillo. Entonces, miren, estos, vamos a decir, el 100% de estos se utilizan como condimentos y se utilizan en pequeñas cantidades y su efecto en el sabor de la comida al cual se añaden es enriquecedor. Sí, sí, demasiado. Bueno, Al ají de gallina échenle nuez moscada. uff,
Uy, ya, es riquísimo, riquísimo. Ustedes, por ejemplo, no podríamos vivir sin este producto y sin este. No solo por el sabor que le dan, sino por ciertas características antibióticas. Este sobre todo. Por ejemplo, a los niños cuando tienen un dolor, cuando tienen algunos parásitos, se le añade esto. Incluso las semillas de la calabaza también tienen un efecto antiparasitario. Se secan, se tuestan y se muelen y tienen un efecto en la flora, en los parásitos que tienen los niños. La papaya, profe. He escuchado, pero no he confirmado esa información. Pero sí, sí he escuchado que tiene la pepa de la papaya. Muy bien, entonces vamos a dar un repaso de, de del tema de hoy. Clasificación. Hemos visto que se clasifican 4 tipos en función a la cantidad de carbohidratos. Hasta 5%, 9%, 10% y 15%. Hemos visto conceptos bioquímicos en la descripción. Aquí hemos hablado de 2 conceptos. Hemos hablado de los cambios bioquímicos que hay, ya sea en la maduración, en el pardeamiento enzimático, en el envejecimiento, en la ruptura de las proteínas de las paredes celulares. Y también hemos hablado de la adulteración. Esto refiriéndonos a las hortalizas aromáticas. Hemos visto la definición, ah, algunos ejemplos, hojas, peciolos, brotes, retoños, ¿verdad? Y hemos visto los componentes, que son 7, dentro de los cuales no están presentes las proteínas por ser compuestos que tienen una presencia no significativa. Hasta los cambios, que son de 2 tipos, uno por enzima y otro por microorganismo. El primero es endógeno y el segundo es exógeno. Acá están los cambios bioquímicos que ocurren en las hortalizas. En la clasificación y están algunos ejemplos. Y aquí está el tema de adulteración y las hortalizas aromáticas más conocidas. Y pasamos a la parte final, que sería el trabajo que es para esta tarde. Entonces, les doy las indicaciones. Vamos a hacer un cuadro de hortalizas por grupo. Se va a mencionar 4 generales, o sea, las 4 hortalizas verduras y 3 aromáticas, con los siguientes criterios. Colocamos el nombre, en la siguiente columna, nombre científico, su imagen, van a añadir 3 características físicas, ya sea, pueden hablar de su tamaño, pueden hablar del color, pueden hablar de la textura o de la masa o de cualquier otra característica física. Y el último criterio que debe tener este cuadro es que deben mencionar cuáles son los componentes químicos porcentuales de las 4 biomoléculas. Van a mencionar cuánta agua hay. Ojo, este es contenido de agua, no es contenido de actividad de agua. Cantidad de agua, cantidad de carbohidratos, cantidad de proteínas y cantidad de lípidos. El plazo de entrega va a ser hoy hasta las 6:50. Se va a entregar en formato Word. El peso máximo del archivo debe ser 20 megas. No vayan a colocar imágenes pesadas aquí, que no les va a permitir la entrega. El título del archivo que van a subir es hortalizas y el apellido de uno de los integrantes del grupo. Y solo un miembro va a enviar el grupo. Solo un miembro del grupo va a enviar el trabajo. ¿Cómo se va a evaluar este trabajo? De la siguiente manera. Esta vez, ya, si ustedes se darán cuenta,
el instrumento de evaluación ya es un poco más grande, porque se les va a exigir cada vez un poco más. Esta vez su trabajo debe tener una carátula simple. Ojo, no le dediquen tiempo a esto, una carátula simple. El nombre científico tiene 7 puntos, la imagen tiene que ser nítida y tiene un peso de 14 puntos. Las 3 características físicas, 21 puntos, 7 puntos por cada característica. Los componentes químicos deben ser completos. Hay 42 aquí, 42 puntos. La fuente bibliográfica debe mencionar como mínimo 3 fuentes bibliográficas y lo vamos a hacer en Vancouver, que es lo que ustedes están manejando y que es más fácil también. Y Profesor, presentación yo he trabajado con, bueno, no sé si todos, porque siempre hemos trabajado con APA. Yo Vancouver ¿Ah, recién estoy sí? escuchando de usted. No, más bien he consultado con los docentes Claro, en y carrera dicen de que salud ustedes que es manejan Vancouver. Vancouver. Ujú, es Bueno, Vancouver. Todo lo que no es sé, carrera de salud que es Vancouver. que hayan estado haciendo alguno de nada nuestros más. compañeros con Vancouver, bueno, no sé, al menos nosotros no hemos estado haciendo con Vancouver, sino con APA. Ujú. No, es Vancouver. Pero carrera de salud creo que usan Vancouver siempre. Claro, y las carreras de ciencias sociales y psicología utilizan APA, salvo ya criterios del vicerrectorado académico. Ah, Sí, debe como ser profesor, pero al menos el aula N1 hemos estado con APA. No con todos los profesores, ¿ah? Los profesores nos han dado a elegir con qué método quieren trabajar. ¿Y ahí con No quién todos han elegido trabajado. en todo caso? No, pero cada uno dice, depende de cada uno, pero si el profesor dice Vancouver, se hace en Vancouver, ¿no? Ya, profesor, le puedo dar una sugerencia ya. sí, sí, sí. Que se trate de trabajar con Vancouver, pero que no se, como algunos estamos comenzando con eso, que no se tome Ujú. como criterio unos puntos, o tratar de que no, el criterio de los puntos acá como que esté opcional, ¿no? Porque algunos podrían manejar bien el tema de Vancouver, ahorita otros que recién estamos comenzando y habría como una especie de desventaja en ese criterio por ahora. Mm. Ya, entonces miren, eh, hasta donde yo sé, ustedes van a presentar su tesis en Vancouver. Entonces voy a conversar con el jefe de departamento de este año o del año pasado para ver si en el reglamento académico sigue vigente ese estilo de redacción científica. No, no, Si sí, sigue así, profesor. En el tema de, sí, para nosotros igual, tenemos que salir con ajá, Vancouver normal claro, para la carrera, sí, eso es todavía, eso está obligado ya hasta, creo que en carreras de educación también están incentivando que se utilice Vancouver, eso sí, no sé. claro. Solamente lo digo no es que nosotros no querramos, sino que algunos compañeros que creo que todavía no, hemos trabajado el siglo pasado, algunos con APA y otros con Vancouver, pero yo le digo, en el tema de criterios, como habría una pequeña desventaja para los compañeros que recién están incorporándose al tema de Vancouver. Pero Ujú. eso sí, mis compañeros tienen que saber de que la Claro. carrera es de salud y todos tenemos que estar con Vancouver. Solamente Ujú, lo digo porque por esta vez, aunque sea que este ujú. criterio sea opcional y ya a partir de de los próximos trabajos ya sí o sí Vancouver. Ok, eso está, me parece bien. Entonces, este criterio, este de aquí se elimina, pero de todas maneras debe haber 3 fuentes bibliográficas, sí o sí. Ya, esto ya no va, pero sí tienen que mencionar 3 fuentes bibliográficas y la presentación debe ser dentro del tiempo. Por ejemplo, en bioquímica, el lunes se aceptaron trabajos, hubo un trabajo que se presentó un minuto después. Entonces, como el criterio con el instrumento anterior no medía la presentación del tiempo, ahora sí se va a medir. Entonces, tengan cuidado con estos criterios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro sobre el trabajo que se va a hacer? Ya, lo que voy a hacer es enviarles al grupo un manual para que puedan redactar sus trabajos en Vancouver. Acá Gina
No, Jan Womansy se está pidiendo un ejemplo de Vancouver. Es sencillo, es más fácil incluso que APA. Entonces voy a enviarles un manual para que puedan ya estar practicando para los siguientes trabajos. Y finalmente, este es el trabajo que se va a presentar hoy y ya vienen las tareas. Vamos a retomar nuestro primer amor y para la siguiente semana vamos a leer el capítulo 7 del libro de Carlos Alvarado y Teresa Blanco. Y la siguiente semana va a haber un control de lectura. Entonces tengamos cuidado y leamos y estén presentes porque va a ser individual. Esta nota sí va a ser individual. Ese sería el trabajo para la siguiente semana y para esta semana, mejor dicho, para hoy es este trabajo. Práctica número 1. Todo el capítulo 7, ¿no, profesor? Todo el capítulo 7, que es de hortalizas. ¿Podría enviar, profesor, el PowerPoint? Ahora lo envío. La siguiente semana vamos a hacer hortalizas de tierra y ese es el capítulo 7. Entonces, para iniciar la clase ya deben haber leído el capítulo 7. Entonces, ahora les envío con las anotaciones. Sí se acabó, ¿verdad? Sí, eso es todo. Justo estamos a tiempo. Ahora sí, ya está enviado la diapositiva. Si tienen alguna consulta en la elaboración de la práctica, ya sea por el WhatsApp o, bueno, por el WhatsApp, yo voy a estar aquí hasta las 6:50. Correcto, eso sería todo. Entonces ya les llegó y ya pueden subir también sus trabajos al aula virtual. Ya, y de ahí se va a evaluar el trabajo.